varias especializaciones que tú vas tomando dentro de la carrera. Y hay muchos estudiantes cuando recién empiezan ni siquiera saben que han habido estas diferentes ramas o especializaciones. Y dentro de la normativa ecuatoriana, para poder ejercer la ingeniería civil, tú tienes que graduarte de una universidad acreditada cuya malla haya sido acreditada y entonces sales como ingeniero civil y puedes ejercer la ingeniería civil. Pero tienes que saber que existen diferentes especializaciones y que después, bueno, tienes que saber un poco de todo y que después van a ver las diferentes especializaciones, sobre todo en la parte de diseño. Entonces veamos algunas de las universidades top de Estados Unidos respecto a esto de las especializaciones y qué especializaciones pueden haber. Entonces saqué de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign a los estudiantes de los primeros años que todavía tienen chance de hacer intercambio. Tenemos convenio con Illinois y veamos aquí algunos de las áreas. Entonces dentro de las áreas, dentro de ingeniería, ojo que allá tienen dentro del mismo colegio la parte de ingeniería civil y de ingeniería ambiental. Y muchas veces sacas el título de ingeniero civil o el título de ingeniero ambiental, pero los dos están bajo el departamento de ingeniería civil. Y algunas de las áreas de especialización está Construction Engineering and Management, que es justamente lo que les voy a hablar hoy día. Entonces tenemos la ingeniería y gerencia de la construcción, tenemos materiales de construcción, la gente que se especializa en materiales, Energy, Water, Environment, Sustainability Program, Environmental Engineering and Science, Geotechnical Engineering, que tuvieron la semana pasada, la parte de geotécnica. Y bueno, han habido unas nuevas ramas. Ya me pusieron en mute, pero ya me desmuté. Déjame ver. Ya. Riesgos y Hazard Mitigation Program, temas de riesgos, por temas de, no sé, de sismos, de huracanes, ese tipo de cosas. Ingeniería estructural. Sustainable and Resilient Infrastructure Systems Program, Transportation Engineering, Water Resources Engineering and Sciences. Ya nosotros dentro de la malla sabemos que tenemos geotecnia, tenemos estructuras, tenemos hidráulica, tenemos materiales de construcción y tenemos la parte de construcciones que medio que tenemos la parte de materiales, la parte de ingeniería de la construcción. Entonces esto es de Illinois. Y la otra que es top es Berkeley. Entonces veamos Berkeley qué programas tiene. Y dentro de esta energía, infraestructura civil y clima, engineering and project management. Entonces la parte de project management y de ingeniería. Ya no le llaman construction management, le llaman engineering and project management. Environmental engineering, la parte de ingeniería ambiental, la parte de geotecnia, la parte de estructuras, mecánicas y materiales, la parte de sistemas como diferentes sistemas y transportation engineering, la parte de transporte. Estas son como las top 3 del ranking del año pasado o de este año del US News and Records. La tercera está Georgia Tech. Georgia Tech dentro de los academic groups está Construction and Infrastructure Systems Engineering. Entonces tenemos Construction and Infrastructure, ambiental, geotecnia, Structural Engineering, Mechanics and Materials, Transportation Systems y Water Resources Engineering. Entonces también vemos aquí la parte de Construction. Claro, también sacar a la universidad donde yo estudié, que es NC State University. Y me gusta NC State University porque tiene el departamento, si bien los otros se llamaba de civil y ambiental. En este caso, en NC State tiene el departamento de Civil, Construction and Environmental Engineering, ¿ya? Al punto que ofrece títulos de pregrado en ingeniería civil, en ingeniería ambiental y en ingeniería de la construcción. Entonces, los estudiantes de pregrado salen con un título de ingeniero civil de la parte de diseño, de ingeniero ambiental de la parte ambiental o de ingeniero de construcciones. ¿Ya? Y hay que entender que en Estados Unidos es diferente que en el Ecuador, en el sentido de que allá, para poder ejercer la profesión, tú tienes que tener una licencia profesional. Y esa licencia profesional es casi como un médico. Tú tienes que cumplir 4 años de estudios en una universidad acreditada. Después de esos 4 años, tú tomas un examen complexivo. Si es que pasas de ese examen complexivo que se llama Fundamentos de Ingeniería, tú tienes un carnetcito que te dice que puedes hacer prácticas o eres un internado en ingeniería. Entonces es como los médicos que hacen el internado, así los que se graduaron de una carrera universitaria pueden hacer prácticas o el internado durante 4 años en alguna de las ramas que quieres especializarse.
y tiene que hacerlo bajo la vigilancia de un ingeniero profesional. Y después de esos 4 años, recién ahí puede tomar el examen de la licencia profesional y ahí toma el examen en la carrera que quiere especializarse. Entonces tiene ingeniería civil en la mañana y en la tarde tú puedes escoger si quieres estructuras, hidráulica, geotecnia o construcciones o materiales o transporte, por ejemplo, el tema de vías. Entonces tú te especializas y ahí recién te dan la licencia para ejercer en uno de los estados. Y entonces es un poco diferente que en el Ecuador. Aquí estudias 4 años, 4 años y medio, te gradúas y ya tienes el registro en el CENESID. Para tener una licencia tienes que afiliarte a alguno de los colegios de ingeniería civil, pero simplemente con el título ya estás listo. ¿Ya? Y dentro de las áreas de especialización, dentro de NC también hay la parte de Construction Engineering. De Construction Engineering y Construction Engineering and Management. Ya, entonces ahorita que la pregunta que seguramente tienes es, bueno, y entonces, ¿qué es esta especialización? ¿De qué se trata esta rama que yo me puedo especializar, que es Construction Engineering and Management? ¿Ya? Y esto transformado al español sería ingeniería y gerencia de la construcción, así como lo hemos puesto, ingeniería y gerencia de la construcción. Entonces ya te puedes imaginar que tenemos dos aspectos importantes. Tenemos un aspecto de ingeniería y tenemos un aspecto de gerencia, una parte de administración. Entonces combina esta rama combina esas dos cosas, los que en inglés se llaman los hard skills y unos soft skills. Y los hard skills va a ser la parte técnica, la parte ingenieril, y los soft skills serían esa parte de administración, de gerencia, de dirección. Entonces, dentro de ingeniería, si es que tú te vas a especializar en Construction Engineering and Management, la parte de ingeniería implica la parte de los procesos constructivos, ¿ya? Cómo construyo, cómo excavo, cómo relleno, cómo compacto, cómo armo, cómo sueldo, todo el tema de los procesos constructivos. ¿Ya? Dentro de eso también está qué cuadrillas voy a utilizar, qué equipos voy a utilizar, qué tasas de producción van a tener esas cuadrillas. Otra de la parte de ingeniería es control y aseguramiento de la calidad. Entonces nosotros cuando estamos construyendo tenemos que asegurarnos de que podamos interpretar bien los planos, las especificaciones que hicieron los diseñadores. Típicamente va a tener un grupo que diseña, que van a ser los ingenieros civiles de diseño. Entonces ahí van a participar los estructurales, los geotécnicos y otras ingenierías, los eléctricos, los mecánicos y varias ingenierías. Y todo eso, el diseño se va a plasmar en planos, se van a plasmar en especificaciones y se van ahora ya, hoy por hoy también en modelos, ya con modelos como el BIM. Entonces nosotros tenemos que poder interpretar eso y plasmarlo a la realidad, porque la idea es nosotros poder construir lo que ha diseñado el ingeniero, el diseñador, que hizo la consultoría. Entonces, dentro de eso, nosotros tenemos que asegurarnos con el control y el aseguramiento de la calidad, lo que en inglés se llama Quality Control and Quality Assurance, el control y aseguramiento de la calidad. Si es que alguien se anima a la maestría de estructuras de la USFQ, justo hay un curso que tuve la oportunidad de dar el semestre pasado, el año pasado, que es control y aseguramiento de la calidad. Entonces ahí vemos algunos de los temas de calidad y cómo manejar el tema de la calidad en la construcción. ¿Ya? Pero es tema de cómo te aseguras de que lo que diseñó el ingeniero de diseño en efecto se plasme dentro de la estructura de manera que cumpla con los diseños, con el desempeño que estaba previsto. Lo otro que puedes aprender, aparte de eso, es temas de estructuras temporales. ¿Sí? El ingeniero de diseño, el estructural, por ejemplo, diseñó su estructura, pero no necesariamente te diseñó cómo vas a apuntalar o cómo vas a construir la parte de los encofrados y cómo te aseguras de que el encofrado no se vaya a soplar. Justamente aquí nos está acompañando Vanessa y con Vanessa estamos haciendo un proyecto un proyecto integrador para hacer el diseño del encofrado. Entonces, cuando estamos diseñando para un muro de unos 4 metros de altura, piénsale cuando le pones el hormigón fresco ahí, ese hormigón va a ejercer una presión lateral. Entonces, tenemos que calcular cuál es esa presión lateral y tenemos que poner el encofrado de manera que este no se vaya a soplar, no se vaya a reventar, porque si no se pierde todo el hormigón. ¿Ya? O si tenemos deflexiones muy grandes y se hacen unas panzas, voy a desperdiciar material. Entonces esa parte es una parte ingenieril que aprendes respecto a las estructuras temporales. ¿Ya? Cosas que no se ven a nivel de pregrado, por ejemplo,
temas de apuntalamiento y reapuntalamiento. Entonces, ¿cómo colocas los puntales? ¿Cuándo fundes? ¿Y cómo vas subiendo en un edificio? El sacar los puntales, volver a colocar los puntales, ese tipo de cálculos se aprenden en especialización. Y claro, es netamente de la parte constructiva, ¿ya? Porque es cómo vas a construir. Y otro de la parte es del modelamiento, por ejemplo, modelamiento en el tema BIM, ¿ya? Tema de modelamiento y cómo vas a modelar el tema del proceso constructivo para tomar decisiones. En la clase de gerencia de la construcción recién vimos el tema de hacer análisis probabilísticos, unos modelos probabilísticos, de hacer unos modelos determinísticos para tratar de calcular cuáles van a ser nuestros costos y cuáles van a ser nuestros cronogramas y temas de riesgo y ese tipo de cosas. Entonces hay una parte ingenieril que aplicamos las ciencias, aplicamos la tecnología para tratar de resolver el tema de la construcción. Entonces, esa parte es la parte dura. La parte suave de la gerencia son esos soft skills o habilidades suaves, que es el poder liderar grupos y poder llevar a cabo la construcción. Ya es la parte de gerencia. Entonces, en la parte de gerencia, sí o sí te toca manejar aspectos legales y aspectos contractuales, ¿no? Entonces, los que han estado, seguramente Sebastián ya le ha tocado manejarse con aspectos legales y aspectos contractuales. ¿Ya qué tipo de contrato? ¿Cómo voy a negociar ese contrato? ¿Cómo es ese tipo de contrato? ¿Cómo son los tipos de garantías que se van a utilizar? ¿Ya? Tienes que saber los aspectos legales dentro del país que estás trabajando. Si es que es contratación pública, ¿cuál es la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública? ¿Ya? Si es que hay temas de propios cantonales, ¿cuáles son esos requisitos cantonales para cumplirlos? ¿Ya? ¿Cuáles son temas de reajustes de precios, del reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública? ¿Cómo manejas temas de mano de obra, el Código del Trabajo? Entonces tienes que saber la parte legal, ¿ya? Para manejarte bien. Porque al final, la idea es que tú vas a manejar los equipos que van a construir los diferentes proyectos. Tienes que manejar bien el tema de seguridad y salud ocupacional. ¿Ya? No quieres que sucedan accidentes con tus trabajadores. O si vas a hacer trabajo en altura, que ese trabajo en altura nosotros cumplamos con la normativa de seguridad y salud ocupacional, ¿ya? Que la gente esté utilizando equipos de protección personal, ¿ya? ¿Cuáles son los riesgos a los que están asociados y cómo nosotros mitigamos esos riesgos o los eliminamos o qué hacemos con estos riesgos y que las personas al fin del día que están trabajando para nosotros que puedan llegar a casa sanos y salvos, ¿sí? Que nosotros les demos un ambiente de trabajo que sea adecuado para ellos y que estén contentos de trabajar con nosotros. Hablamos de que la construcción en el Ecuador es de las industrias más fuertes y es un gran porcentaje del Producto Interno Bruto del Ecuador es a través de la construcción, y en la construcción un 60% de los costos más o menos se ven materiales, pero de ahí el otro gran porcentaje es mano de obra. Entonces, cuando hay construcción, hay bastante trabajo y bastante mano de obra para diferentes tipos de trabajadores, desde ingenieros, obreros, operadores de maquinaria. Entonces, damos mucho trabajo y dentro de eso nosotros tenemos que asegurarnos de dar un ambiente que sea seguro y con bastante seguridad de salud ocupacional. Tienes que manejar temas de costos y finanzas, ¿sí? ¿Cómo armas un presupuesto? ¿Cómo controlas el presupuesto? Si es que tú vas a hacer inversiones y vas a construir un proyecto inmobiliario, por ejemplo, ¿cómo le evalúas a ese proyecto para saber si es que es rentable o no es rentable? ¿Ya? ¿Y cuándo es rentable? ¿5% es rentable? ¿8% es rentable? ¿10% es rentable? ¿Ya? ¿Cómo haces un análisis de ingeniería económica y sacas una tasa interna de retorno para ver si es que inviertes o no inviertes en ese proyecto? Entonces tienes que manejar este tema de costos, de finanzas, de préstamos y de inversiones. Entonces hay que saber esa parte. Dentro de eso es el desarrollo de los proyectos de inversiones, ¿sí? ¿Cómo le haces ese proyecto? ¿Cómo le ideas al proyecto? ¿Cómo le evalúas para ver si es que es rentable o no? Y también la parte de dirección de proyectos, ¿sí? Lo que vamos a hablar hoy día sobre lo que es Project Management. Entonces, ¿cómo yo dirijo un proyecto para poder llevarlo a cabo? Y en Project Management ya vamos a ver que no necesariamente es en construcción, sino que es en diferentes aspectos de dirección de proyectos y también hay dirección de proyectos de estudios, por ejemplo, la dirección de diseños
dirección de proyectos de construcción y diferentes tipos de direcciones de proyectos, no solo en ingeniería civil, sino también en otros ramos. Entonces, ahorita, en una píldora, ¿qué es lo que me pidieron? ¿Qué es la gerencia de proyectos? Les voy a hablar un poco respecto a mi experiencia, porque la parte de Project Management es una parte que me gusta mucho. Y entonces les voy a hablar un poco de mi experiencia de Project Management. Soy profesor en la Universidad de San Francisco de Quito y estoy en la rama de Ingeniería y Gerencia de la Construcción. Somos 2 profesores al momento, con Miguel Andrés Guerra, que también se especializó en Construction Engineering and Management, y bueno, Steffi Cervantes, que también hizo una maestría en el MDI, que es en gerencia de empresas inmobiliarias y constructoras. En la USFQ y también profesor adjunto en la Universidad de Toledo, que está en Estados Unidos. Y desde que estaba estudiando yo quería meterme en temas de construcciones. Entonces en 2002, antes de que haya ingeniería, justo le aprobaron, había la licenciatura en administración de construcciones. Entonces tenía mucho que ver, la malla era muy diferente a la que es de ingeniería civil, porque tenía mucho tema de ingeniería industrial, tema de operaciones, y después lo aprobaron en ingeniería civil. Entonces tengo un doble título ahí. Y cuando me fui a hacer la maestría y el doctorado fue en NC State, y allá me especialicé en la parte de ingeniería y gerencia de la construcción, tanto en la maestría como en el doctorado. Entonces siempre he estado alineado al tema de Construction Engineering and Management. Soy profesor en la USFQ ya más de 5 años en realidad, y doy las clases de ingeniería de la construcción más lab, estática. La parte de control de la calidad y tema de hormigones es mi parte fuerte técnica. Entonces ahí todo el tema de hormigón armado y de los materiales de construcción más laboratorio, los laboratorios de hormigones. Y como les mencionaba Nicolás, también soy profesor adjunto en la Universidad de Toledo, donde estoy colaborando con maestrías y con estudiantes de doctorado de allá en Estados Unidos. Dentro de los últimos años de doctorado en NC State, me dieron a cargo que sea instructor de las clases de allá en NC State, y justo en la rama de Construction Engineering. Como les decía al principio, ahí tú puedes graduarte allá de ingeniero civil, de ingeniero de construcciones, de ingeniero ambiental, y estos eran clases netamente de ingeniería de construcción. Entonces había sistemas de ingeniería de la construcción, había un laboratorio de ingeniería de la construcción, que era con temas de control de la calidad y temas constructivos, y bueno, los cursos de certificación de la CEI, que también tenemos en la USFQ. Y aparte en la industria, estuve unos 5 años y medio en una consultora, donde ejercí como director de proyecto en el área de energía. Fui jefe del área de programación y control, que los que están estudiando gerencia la conocen como el Project Management Office, entonces la oficina de dirección de proyectos, donde es una oficina centralizada dentro de esta empresa que se hacía un seguimiento, o sea, le daba servicios de apoyo a los directores de proyecto para hacer los presupuestos, para hacer los cronogramas y para hacer todo el tema de cobranza, planillaje, ¿sí? Seguimiento del cobranza y la planillaje. Entonces ahí hacían de estudios, diseños y fiscalización. Al ser consultora, la consultora hace diseños, estudios de diseños, mientras que la constructora hace construcciones. La consultora también hace fiscalización. Entonces, consultora hace estudios, diseños, fiscalización, la constructora hace la construcción. Ya esta era una consultora que hacía estudios de diseños. Yo estaba como jefe de la parte de programación y control. Entonces, siempre he estado en la parte de project management. Cuando recién empecé como ingeniero de programación y control, que sería la parte de dirección de proyecto. Mi parte de hormigones colaboraba en lo que se necesitaba y estuve unos pocos meses como dentro de la dirección ejecutiva de la empresa. Tuve la oportunidad de participar en un proyecto hidroeléctrico, el proyecto hidroeléctrico Sabanilla, donde justamente fui director de proyecto de ese proyecto, de ese proyecto hidroeléctrico. Y dentro de la empresa luego fui gerente general, entonces tuve la oportunidad de tener la representación legal de esa empresa y tener experiencia en cuanto al manejo societario y al manejo de la empresa como tal para llevar a cabo este proyecto. Y a la par ahorita tengo una pequeña consultora, se llama PMD, se llama Project Management and Design. Justamente la idea con mis otros 2 socios que son arquitectos, el uno es paisajista y el otro es más metido en temas de energía renovable, es dar servicios de gerenciamiento de proyectos y también temas de consultoría de diseño. Entonces, consultor en la parte de energía de materiales
y la parte de dirección de proyectos. Entonces estamos ahí con algunos proyectitos. Y algunos proyectos representativos como director de proyecto, como decía, unos par de años en el proyecto hidroeléctrico Sabanilla de 30 megavatios, que son unos 60 millones de dólares más o menos. Estuve de codirector de los estudios de factibilidad y diseños definitivos del proyecto hidroeléctrico Andamarca-Cinde, este era público, son unos 30 megavatios, y algunos otros proyectos de urbanizaciones y subdivisiones que realizamos a través de PMD. Entonces, ahora sí volvamos a lo que es la gerencia de los proyectos. Y dentro de lo que es Project Management, la traducción al español es dirección de proyectos según el PMBOK. ¿Ya? Pero ustedes van a ver que les llaman gerencia de proyectos, administración de proyectos, gestión de proyectos. Son varias de las diferentes designaciones que tienen, que es lo que les llamamos el Project Management. Entonces, a veces en los videos y demás van a ver que hablan del PM, que es ¿y qué será el PM o el PM? Entonces, el Project Manager. Y la definición del PMI, el PMI es el Project Management Institute, es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Entonces, esa es la definición de Project Management. ¿Sí? Vas a aplicar conocimientos, vas a aplicar tus habilidades, vas a aplicar las herramientas que necesitas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos. Ya, pero vamos a decir, chuta, pero ¿qué será un proyecto? Entonces, ya, yo sé que dirección de proyectos es aplicación de estos conocimientos, habilidades y herramientas a las actividades del proyecto, pero ¿qué es un proyecto? Y el PMBOK, el PMI, le define como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Entonces, ahí hay varios aspectos claves. Lo primero es que es temporal, ¿sí? Entonces, va a tener un inicio y va a tener un fin cada proyecto. Entonces, cada proyecto es único, es como un hijo tuyo que tienes que llevarlo a cabo y para lo que te contratan y va a tener un inicio y va a tener un fin. Y típicamente en nuestro caso va a tener unos plazos contractuales que tenemos que cumplir. Entonces tiene una temporalidad. Por otro lado, habla de un esfuerzo. Entonces hay que hacer un esfuerzo y típicamente ese esfuerzo va a ser el uso de recursos. En el caso de la construcción, vamos a utilizar materiales, entonces hay que comprar los materiales. Va a tener un esfuerzo en las cuadrillas, entonces bastante componente de la mano de obra y de los equipos que vamos a utilizar, entonces es el uso de recursos. Y todo eso se transforma en inversiones, ¿sí? En costos que se invierten en esa mano de obra, en esos equipos y en la compra de esos materiales. Y lo lindo de nuestra profesión es que cada proyecto es único. ¿Sí? Es particular, no es repetitivo, y entonces hay un solo proyecto hidroeléctrico Sabanilla, hay un solo edificio del que estés construyendo, hay un solo sistema de alcantarillado y es uno solo. ¿Ya? Entonces, al ser uno solo, tienes un solo chance de hacerle bien. Y por eso es muy importante planificar cómo vas a realizar esa construcción, cómo vas a realizar esos diseños para que todo vaya bien y que además puedas entregarlo a tiempo y puedas entregarlo dentro del presupuesto que vas a cobrar. Y así es que tú vas a cobrar, qué sé yo, $200,000 por ese proyecto, asegurarte de que con esos $200,000 tú puedas cubrir tus costos directos de materiales, de equipos, de mano de obra, ¿ya? Y aparte los costos indirectos, ¿ya? La administración de la obra, los gastos de administración central de la oficina central, tener un colchón de contingencias por cualquier cosa y generar algo de ganancia, generar algo de utilidad. Entonces tienes que manejar todo eso adecuadamente para que salga bien, porque cuando te contrataron tú dijiste, te lo hago en 12 meses y por $200,000 y eso es lo que me van a pagar y ese es el tiempo que yo tengo. Entonces tienes que planificar bien para que salgas bien con ese tiempo. Entonces vimos qué es Project Management, qué es un proyecto. Entonces Project Management era aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos. Los requisitos ya vamos a ver, pueden ser algunos. Y el proyecto era un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o resultado único. ¿Ya? Típicamente en construcción estamos hablando de un producto único, ¿ya? Algo que se ha construido. ¿Ya? Este edificio que se va a construir, que se va a entregar, esta casa que se va a entregar, este sistema de agua potable que va a dar agua potable para la población, o este sistema de alcantarillado, o esta planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de aguas servidas, infinidad de ámbitos en los que puedes tener construcciones.
En diseños, en cambio, los productos que nos van a contratar cuando hacemos diseños se van a convertir en estudios hidrológicos, en estudios ambientales, en levantamientos topográficos, en estudios geológicos, geotécnicos, en diseños estructurales, en diseños mecánicos, en diseños eléctricos, en diseños hidráulicos, en diferentes diseños que se plasman y se convierten en entregables que van a ser planos, van a ser especificaciones técnicas, tal vez un presupuesto y todas las memorias técnicas de esas memorias, de esos informes que sustentan esos diseños, esos dimensionamientos, esos planos, esas especificaciones. Entonces ahí se vuelve también un producto en el sentido de que el productos son los planos, son las especificaciones, pero claro, es mucho de lo que estás pagando son pues, esos planos, especificaciones de temas de diseño, que son de horas de ingeniero que se plasmaron en un diseño. Ya. Y si es que tú te quieres especializar en la rama de Project Management, la idea es que tú seas un director de proyecto, un Project Manager. ¿Ya? ¿Y quién es un director de proyecto? Sería la persona asignada por la organización ejecutora, es decir, la organización que ejecuta, ya sea la constructora o puede ser de la parte del promotor, para liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. ¿Ya? Entonces, es una persona que te va a asignar a ti, una organización ejecutora, te va a asignar a ti como director de proyecto, y te dice, ok, yo te contrato como director de proyecto y te voy a pagar un buen sueldo. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque tú vas a ser responsable de llevarle al proyecto a que sea, a lograr el éxito del proyecto, ya que cumpla con los objetivos, con los requisitos del proyecto. ¿Ya? Pero tú no eres el responsable de ejecutar el proyecto como tal, tú no te vas a poner a construir, sino que me gusta esta definición de que tú eres el líder que vas a liderarle al equipo que es responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. Entonces, tú eres la persona que va a liderar a un grupo de personas y de diferentes técnicos, de diferentes especialidades, y también de la mano de obra de albañiles, peones, operadores de los equipos, para que podamos llegar a los objetivos del proyecto. Llevamos una analogía con el fútbol. ¿Ya? Entonces, similar al fútbol, el director de proyecto es como el director técnico de la selección o del equipo de fútbol. Y ahorita creo que estaban jugando la Champions, el Real Madrid contra, ¿quién era? Contra el Chelsea. ¿Cuánto mismo quedaron? Nicolás, 1-1. 1-1. 1-1. Ese Juan Sebastián ha estado ahí. Bienvenido, Juan Sebastián. La Cristina Gallardo también estaba por allá. Y claro, el director de proyectos es eso, es la persona que la organización, en este caso, por ejemplo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, le ha encargado de liderar al equipo para lograr los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de la selección? Clasificar al Mundial. ¿Ya? Pero el director técnico, en este caso Gustavo Alfaro, él no va a jugar de defensa, ¿ya? Él no es arquero, él no va a cobrar el córner, él no va a cobrar el penal, no va a cabecear. ¿Ya? Pero él es el director técnico que va a liderarle al equipo para que cada uno de los miembros del equipo cumpla con su función específica y que pues, que el equipo pueda lograr los objetivos del proyecto. En este caso va a ser lograr los puntos, ganar en casa, empatar lo que se pueda afuera, lo que se pueda ganar afuera, de manera que podamos clasificar al Mundial. Entonces, igual, cuando tú eres director de proyecto, te contratan a ti para hacer esa cabeza que va a liderar al equipo para que logre los objetivos. Y es cuestión de gustos también. Si es que quieres ser director de proyecto, no quieres ser director de proyecto. Si es que a ti no te gusta ser director de fútbol y te gusta ser delantero, está muy bien. O te gusta ser arquero, está muy bien. Y lo mismo sucede en ingeniería civil. Si es que tú quieres ser ingeniero estructural de diseño, porque te encanta el diseño, los modelos y hacer unos diseños espectaculares, no quieres estar lidiando con contratos, no quieres estar lidiando con reuniones con el cliente, está muy bien, si todos trabajamos como equipo. Entonces es cuestión de gustos también. Hay gente que se siente bien trabajando solos o trabajando en el tema de los diseños y son muy, muy buenos en eso, son cracks en eso y también ganan muy buen dinero, ya porque son los expertos en eso. Y hay gente que tal vez no le gusta estar tanto metida en eso y le gustan más las reuniones con los clientes, los contratos, las negociaciones y también liderarles a los equipos para construir y para llevar a cabo esas construcciones y está muy bien también. Ahorita nos estamos encontrando el Project Management. La analogía sería el director técnico del equipo de fútbol. Entonces, estos directores de proyecto van a llevar a cabo el trabajo a través del equipo del proyecto.
y de otros interesados, en inglés de stakeholders. Y los directores de proyecto dependen de importantes habilidades interpersonales que incluyen, entre otras, ¿ya? Entonces, estos soft skills, ¿ya? Ese liderazgo, tienes que tener ese liderazgo para llevar a cabo los objetivos del proyecto, liderarle al equipo, ¿ya? ¿Cómo trabajas en equipo? Entonces, ¿cómo hacer un buen trabajo en equipo? Por eso en la universidad les incentivamos de que hagan trabajos en equipo, aunque a veces no te guste mucho, pero es importante saber cómo manejas en equipo con gente con la que te llevas bien y de pronto con gente que tiene un poco de confrontación. ¿Ya? Esa habilidad de poder trabajar en equipo te va a llevar a desarrollar esas habilidades. ¿Cómo motivas a la selección para que ganen los partidos? ¿Ya? Nosotros vemos muchas veces de un director técnico a otro director técnico que la motivación es diferente de equipo en equipo. Temas de comunicación. ¿Ya? ¿Cómo te comunicas con tu equipo? ¿Cómo te comunicas con el cliente? ¿Cómo te comunicas con la fiscalización, con los vecinos, con todos esos interesados o stakeholders, de manera que el proyecto vaya bien? ¿Ya? Una falta de comunicación, un project manager que no sabe comunicarse, que no sabe cómo hacer una buena llamada de teléfono y cómo hacer técnicas de negociación para lograr lo que necesita, que no sabe escribir bien, no puede comunicarse bien, ¿no? ¿Cómo puedes ejercer influencia para que logres los objetivos del proyecto? O influir en tu equipo de proyecto para que ellos se motiven y logren los objetivos del proyecto. Sobre todo va a ser un tomador de decisiones, ¿ya? Y por eso es que el project manager le van a pagar bien, ya como a Gustavo Alfaro, porque va a tomar las decisiones adecuadas en el momento que se necesita. En el momento que necesito hacer un cambio, ese momento lo voy a hacer, ¿ya? Y a quién pongo dónde, lo voy a hacer. Y cuándo tengo que mandar el oficio al cliente y cuándo tengo que ejercer cierta cosa contractual y cómo manejo, va a ser muy importante en la toma de decisiones. Tienes que tener conocimientos de política y cultura, temas culturales ecuatorianos, temas de política también. Muy importante cómo saber negociar, ya cómo negociar con la comunidad, cómo negociar con el cliente, cómo negociar con la fiscalización, de manera que podamos cumplir los objetivos del proyecto. Temas de facilitación, si es que hay problemas con la comunidad, por ejemplo, cómo facilitar temas de conflictos que puedan existir, del proyecto con externos e incluso problemas internos. Es muy común que internamente haya problemas, ya que el jugador que es defensa no se lleva con este otro que es delantero, entonces tienes que facilitar eso. Igual nos pasa a nosotros que en el tema de vías, por ejemplo, me pasaba que el geotécnico no se llevaba con el vial, ¿ya? Porque le cambiaban la cota y entonces le cambiaban los taludes y de pronto no se llevaban bien. Entonces, ¿cómo facilitas un poco esto? Gestión de conflictos y proporcionar orientación también. Entonces, un buen project manager también va a ser un líder positivo que va a ir haciendo que el equipo vaya creciendo y va formando nuevas generaciones también, ¿ya? Entonces, no solo yo soy el único, el que puedo y todo el mundo no puede estar por encima mío, sino más bien que le vas generando equipos de manera que si es que tú ya no estás en la empresa de aquí en 4 o 5 años, ya vas generando las nuevas generaciones que te pueden ir reemplazando. Y eso genera valor para la empresa. Entonces es importante también ir desarrollando esa orientación. ¿Ya? ¿Y cuándo se logran estos objetivos? ¿Cuándo es exitoso? Cuando los objetivos del proyecto se han alcanzado. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos objetivos? Típicamente estamos hablando de presupuesto. Si es que me van a pagar $200,000, más vale que el proyecto me haya costado unos 190,000 y me deje unos 10,000 de ganancia, que es lo que espera la empresa que generemos utilidad. Entonces tengo que manejar bien el presupuesto. Ya tengo que cumplir el cronograma. Si es que ofrecí 12 meses, poder cumplir los 12 meses. No quiero excusas de que no, es que me demoré 2 meses más, 3 meses más. Entonces tengo que manejar el tema del cronograma. Ya tengo que manejar el alcance también. El alcance es de esos productos entregables. Si me contrataron para poder entregar una casa, entonces que entregue la casa completa, ¿ya? Que no voy a entregar la casa sin puertas o sin ventanas. Entonces tengo que manejar todo ese tema del alcance, cuáles son los entregables que tengo que hacer. Eso con calidad, es decir, que cumpla con los planos, con las dimensiones que me dio el ingeniero, el diseñador, y con las especificaciones técnicas. Es que me pedían un hormigón de 21 megapascales, que sea de 21 megapascales o mejor, que la compactación tenga la compactación que se tiene, que las soldaduras cumplan con la soldadura que se tiene que tener, si es que es empernado, todo ese tema de la calidad, ¿ya?
Tengo que manejar riesgos, hablábamos de salud, de seguridad ocupacional, entonces cómo manejo el tema de los riesgos. Y también el manejo de los recursos, cómo manejo todos los recursos para poder llevar a cabo los proyectos. Creo que me estoy demorando un poco, tenía aquí un pequeño video, déjame ver cuánto me falta, si no, para no. Sí, creo que vale la pena poner este pequeño video, entonces le voy a poner este video. No tiene audio, pero aunque sea para leer. Cuatro claves para un Effective Construction Project Management. Entonces, claro, vamos a cumplir objetivos si tenemos una buena dirección de proyecto. Tenemos que entregar un proyecto de calidad hacia el cliente dentro del cronograma y dentro del presupuesto que tenemos. Hay que tener una adecuada planificación, monitoreo del progreso. Y estas 4 claves son, primero, tener una buena planificación. Entonces, tener planificación es uno de los aspectos más importantes de Construction Project Management. Well-planned Project Management, Maximize, ya me perdí, pero bueno. Tener esa guía de cómo yo voy a ir llegando a cumplir los objetivos. ¿Sí? Monitorear el progreso. Asegurarnos que mientras estamos construyendo, cumplamos con todo lo que nos hemos planificado. Analizar los reportes diarios de avance y mantener un ojo en todo. Si es que algo me estoy atrasando en cronograma, va a ser importante encontrar la causa raíz de por qué me estoy atrasando. Y una vez que lo descubro, planificar cuál es la solución para poder ponerme al día en mi cronograma. El tercero es comunicación, lo que les decía. Va a ser muy importante comunicarme adecuadamente con mi equipo y con otros, porque una mala comunicación puede ser que me haga que me bote el proyecto. Y hemos visto muchos proyectos que se caen por mala comunicación. Y la cuarta es colaboración, ¿sí? Liderarle al equipo para poder llegar a cabo a cumplir los objetivos. Entonces, cooperar y coordinar para poder tener buena productividad. Y eso va a la mano, la colaboración va a la mano con buena comunicación y poderle liderar al equipo para llevarle al éxito. Ya, sí estuvo medio rapidito, por suerte. Ya. Y bueno, de ahí, algunos de el PMBOK y los que toman gerencia de la construcción, los que van a tomar van a aprender conmigo, y los que ya tomaron o están tomando, vemos que el PMI nos recomienda utilizar algunos procesos dentro del proyecto. Y como sabemos que el proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para producir un producto, servicio o resultado único, nosotros vamos a tener, en nuestro caso, por ejemplo, documentos de negocio que puede ser un contrato, y voy a tener el inicio del proyecto, después voy a tener los procesos de planificación del proyecto, que una vez que esto está bien planificado, acordemos que tengo un solo chance de hacerlo bien, después tengo mis procesos de ejecución, entonces tengo que ejecutar lo planificado. Y siempre hay replanificaciones, entonces esto es medio circular hasta que ya termino de hacer mi construcción o mi proyecto. Y finalmente tengo mis procesos de cierre, que se convierten en estos entregables. Los entregables van a ser la casa o el sistema de alcantarillado, el agua potable, esta infraestructura, que en ingeniería civil son infraestructuras grandes, que van a dar servicio a los usuarios finales. Y además los registros de los proyectos en cuanto a dossier de calidad, los planos as-built y los libros de obra y otra documentación que se va a ir generando. Y el proyecto por lo general va a tener un inicio del proyecto, vamos a tener que hacer la parte de planificación, vamos a tener que ejecutar el proyecto y vamos a tener que finalizar el proyecto. Muchas veces el contrato se enfoca en esta parte de ejecución del proyecto y el plazo va a ser los 12 meses de aquí. Pero hay que entender que vamos a tener planificación previa, vamos a tener inicio del proyecto y una vez entregado igual van a haber temas de finalización del proyecto, actas de entrega, recepción y demás. Y el PMBOK habla de los grupos de procesos, y hay grupos de procesos de inicio, grupos de procesos de planificación, procesos de ejecución, procesos de monitoreo y control y procesos de cierre. Y todos estos van a estar agrupados bajo 10 áreas de conocimiento.
Entonces hay 5 grupos de procesos: los procesos de inicio, de planificación, de ejecución, monitoreo y control y de cierre. Y estos se encuadran dentro de 10 áreas de conocimiento del Project Management. ¿Cuáles son esas 10 áreas de conocimiento? Ya, originalmente, antes se hablaba del triángulo del Project Management. Déjame ver si lo puedo escribir aquí. Entonces antes se hablaba del triángulo de la dirección de proyectos, del triángulo del Project Management. Y decían, no, el Project Manager tiene que cumplir con 3 aspectos. ¿Ya? Entonces antes el triángulo era... El triángulo del Project Management antes era, no, mientras tú, esto era en los 70s, en los 80s, si es que tú cumples con el presupuesto, con el cronograma y con el alcance, ese es tu triángulo del Project Management, y con esas 3 cosas eres un excelente Project Manager. Y entonces tienes los costos aquí, el alcance y el cronograma, y ese era el triángulo del Project Management. Y después se dieron cuenta que no había solo eso, y decía, chuti, ¿qué pasa con la calidad? Entonces, no, ha habido otro triángulo, el triángulo de la calidad. Hay que manejar los recursos que están dándote y el tema de riesgos. Entonces, si manejas esos otros 3, también es un buen project manager. Entonces, ya tenemos otros 3 ahí, de las áreas de conocimiento. Entonces, tenemos los recursos, tenemos los riesgos y tenemos los temas de calidad, quality assurance y quality control. Y después se dieron cuenta también, chuta, pero es que hay otras áreas de conocimiento que también han sido importantes. Vamos en este de acá. ¿Ya? Tienes que manejar temas de comunicaciones. ¿Ya? Cómo te comunicas bien con tu equipo, ¿cierto? Tienes que hacer adquisiciones. ¿Ya? Tienes que hacer subcontratos con otros subcontratistas. Tienes que comprar los materiales. Entonces tienes que hacer contratos de adquisición y manejar el tema de las adquisiciones de los materiales. Tienes que manejar bien a los interesados. Hemos visto muchos proyectos que se caen porque la comunidad se pone en contra. Entonces, no, aquí no queremos ningún, ¿cómo se llamaban? Los quitocables, no queremos quitocables y pum, se cayó, no hay ese proyecto de quitocables. No queremos solución vial Guayasamín, no hay solución vial Guayasamín porque se oponen los interesados. Entonces hay que manejar a los stakeholders que son los interesados y tenemos el tema de comunicaciones y todos estos integran. Entonces esas son las 10 áreas de conocimiento: costos, alcance, cronograma. El segundo triángulo que es recursos, calidad y riesgos. Todo esto con buena comunicación. Hay que manejar temas de subcontratos, compras y adquisiciones, y hay que manejarle bien a los stakeholders, y todo esto tiene que estar integrado bajo tu dirección como project manager. ¿Ya? Por eso tenemos la parte aquí de integración. ¿Ya? Y en gerencia de la construcción, en las clases dices que tú te vas a sacar la certificación de PMP, que es un Project Management Professional, que te puede dar el PMI, que es el Project Management Institute. Tú tienes que saber todos estos procesos. Entonces hay varios procesos que te dan las herramientas, los conocimientos de cómo hacer cada una de estas cosas. Entonces está la integración, el alcance, el cronograma, los costos. Entonces, y tienes los grupos de procesos de inicio, de planificación, de ejecución, de monitoreo y control y de cierre. Entonces, por ejemplo, el cronograma del proyecto está, ¿cómo planifico el cronograma del proyecto? Entonces hay que hacer un plan de gestión del cronograma, tenemos que definir cuáles son las actividades, tenemos que armar una red del cronograma y secuenciar las actividades, tenemos que estimar cuánto se va a demorar cada actividad y finalmente desarrollo el cronograma. Ah, chévere, con eso ya tengo el cronograma, perfecto, con eso ya le puedo controlar. ¿Cómo hago el presupuesto? Bueno, tienes que hacer un plan de gestión de los costos, vas a estimar los costos y determinas el presupuesto. Ah, perfecto, tengo el presupuesto, sí, pero tienes que controlarle. Ah, ok. De al alcance haces un EDT, igual de controles. La calidad tienes que planificarlo y después ejecutas y controlas. Los recursos igual, las comunicaciones, cómo planificas las comunicaciones, cómo les monitoreas. Los riesgos, cómo haces un plan de gestión de riesgos, cómo les identificamos de los riesgos, y tienes la opción de hacer un análisis cualitativo de riesgos o hacer un análisis cuantitativo de riesgos. Y después planificamos cómo vamos a actuar en caso de que algo suceda, cuál es mi planificación para esos riesgos. Después implemento la respuesta a los riesgos para disminuirlos, para evitarlos, para transferirlos o para aceptarlos, y voy monitoreando cómo me está yendo con los riesgos. Dentro de adquisiciones, tengo que planificar la adquisición, los subcontratos, tengo que planificar las compras de los materiales, la incorporación de mi personal para que trabaje en el proyecto,
Entonces, después tengo que planificar eso, tengo que efectuarles y tengo que controlarles. Y la parte de los stakeholders o interesados, tengo que identificarles, tengo que planificar cómo les voy a manejar a ellos para que se pongan de mi lado y que no le tumben al proyecto. Entonces, tengo que planificar eso. Entonces, es toda una estrategia que tú vas a hacer. Entonces, una vez que haces tu estrategia, después ya vas a gestionar a esos interesados para que tu proyecto salga bien y vamos a ir monitoreando cómo se van manejando. Listo, estoy con el tiempo más que con las justas de esta realidad de darles qué es Project Management en una píldora. Les agradezco por su tiempo y más bien ahorita abro para cualquier conversatorio o preguntas que ustedes tengan. Listo, Yoyi, en verdad, muchas gracias por tu charla. Ha sido full interesante y bueno, es básicamente para los que están aún esperando registrarse en el curso de gerencia de construcción, pues este es un tema que se amplía muchísimo más en el curso de gerencia de construcción de aquí de la universidad. E incluso para quienes no tomaron clases con Juan José cuando estaban aquí en la universidad y tomaron Project Management igual con algún otro profesor, pues es un poco de lo que el alcance que quiere dar Yoyi en la clase. Igual están invitados a conocer también la programación para maestrías, tanto de la U como de otras universidades. Y bueno, empezando justo con ese tema, me llegó una pregunta justamente diciendo que si para arquitectura, las maestrías tanto de la U como maestrías en otra universidad, puede ingresar como estudiante de pregrado de arquitectura. Sí, buena pregunta. En el tema de Project Management, bueno, después hablamos de la universidad, pero Project Management no solo es de ingeniería civil, o sea, Project Management, todos los conceptos se manejan en todo tipo de ámbitos. Entonces está en arquitectura, en los de computación, todo lo que es un proyecto, que es un esfuerzo temporal para producir un producto o resultado único, es un proyecto. O sea, un wedding planner es un director de proyecto, porque es un proyecto, entonces no necesariamente es ingeniería civil. Entonces tú sí te puedes especializar después en temas de dirección de proyectos, aunque no seas ingeniero civil. O sea, en todas las áreas vas a tener que dirigir proyectos en cualquiera de las áreas que sean. Dentro de las maestrías de la universidad, hay dos maestrías. La una es el MDI, que es de gerencia de empresas inmobiliarias y constructoras. Típicamente los estudiantes de ahí van a ser ingenieros civiles y arquitectos. También incluso han entrado economistas, porque la final es manejar empresas inmobiliarias. Entonces no es tanto la parte técnica, sino más bien la parte gerencial. Y la otra maestría es la de estructuras, es diseño y construcción de estructuras sismo resistentes, es más bien ya de especialización de estructuras de ingenieros civiles, aunque también un mecánico podría especializarse en el diseño por el tema de aceros y demás. Pero si es que eres arquitecto, y en la universidad, al menos la parte de ingeniería civil, la del MDI es muy buena. Y si es que va a estudiar en alguna otra universidad, estoy seguro que va a haber opciones de project management en el ramo de arquitectura también. Listo, entonces ahorita le cedo la palabra a Santiago, que bueno, está ayudando recolectando las preguntas. Ok, Me dice que hay unas 5 preguntas en total. Listo. chévere. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Juanjo. Te voy a leer unas preguntas que me llegaron al chat. La pregunta número 1 es, se habla mucho del costo de una obra, pero ¿cuál debería ser el porcentaje de ganancia que se debería proponer siendo una empresa o una entidad constructora? Ya. Sí, sí es muy buena pregunta y claro, dependerá de la estrategia de negocio de cada empresa. ¿Sí? Cuánto quiere ganar y cuál es su percepción de cuánto debería cobrar de utilidad. ¿Ya? Si es que tú eres una empresa constructora que brinda servicios de construcción, estamos hablando tal vez de un 5 o 8%, pero si es que está en el Ecuador, ¿no? En Estados Unidos, según la magnitud, o sea, un proyecto enorme de millones de dólares, tal vez podría ser un porcentaje un poco menor. En Estados Unidos se hablaba de un 1.5, un 2%. Si es que tú eres un promotor inmobiliario, por ejemplo, en el Ecuador, en Quito, los promotores inmobiliarios están esperando una utilidad de un 25, un 30%. Ya he visto algunos proyectos incluso que buscan ganar incluso de la inversión que realizan más parte del préstamo, poder ganar hasta un 50%. Entonces, depende en la industria que estés, en la rama que estés, cuánto es lo que tú quieres ganar. ¿Ya? Pero más o menos te estoy dando unas ideas de cuántos serían esos valores.
En contratación pública, la construcción, más o menos están ahí, tal vez un 8%. En temas inmobiliarios de que tú haces un proyecto, buscas, normalmente están hablando de eso, de un 25, 30% es algo normal, que es bastante. Entonces, sí está bastante bien. Pero claro, tienes que aprender también que no solamente es de ese margen, sino que es importante sacar cuál es tu retorno en la inversión, es decir, cuánto inviertes y cuánto sacas. ¿Ya? Porque puede que tú te apalanques a través de mejorar el flujo de caja, tener unos créditos, inviertes cierta cantidad y no tienes que invertir todo como tal. Y no es lo mismo ganarse unos, qué sé yo, unos $50,000 en 5 años que ganarse $50,000 en 2 años o ganarse $50,000 en un año. Entonces tienes que ver el tema de ingeniería económica, de cómo esto está afectando en tu flujo de caja y cuán rentable es. Buenas preguntas. Incluso, ojo, que cuando hay crisis económicas, hay empresas que simplemente no ponen nada de utilidad y salen al costo, con tal de poder tener trabajo y poder pagar su sueldo y pagar el sueldo de su gente. Entonces, también depende de cómo estamos en épocas de crisis o no. Entonces, incluso sé de constructores que están dispuestos a tener casi nada de utilidad, pero mientras tenga trabajo puede pagar los sueldos de su gente y sigue teniendo experiencia para después de pronto poder tener más proyectos que sean un poco más rentables. Listo. Te leo la siguiente pregunta. Dice, para los contratos públicos se requiere presentar y publicar en los portales el plan de gestión del proyecto o es como una receta privada, siguiendo la analogía de las estrategias en el fútbol. El plan de gestión, no. En la contratación pública o cuando tú presentas la propuesta, tienes que cumplir con los pliegos. Entonces, la entidad contratante va a poner las reglas del concurso y tú tienes que cumplir con esas reglas del concurso. Entonces, lo que me pidan, eso es lo que entregamos. Si me piden presupuesto, me piden cronograma, me piden una oferta técnica de cómo voy a construir, eso es lo que le entrego. A veces me piden un plan de gestión de calidad, entonces tengo que hacer mi plan de gestión de calidad y subirle cómo voy a manejar la calidad. Pero si es que no me piden cuál va a ser mi estrategia de manejarle a los stakeholders, no me pide cómo manejo yo mi estrategia, igual con la analogía del fútbol, o sea, cómo yo voy a plantear el partido, no tengo por qué compartirlo. ¿Sí? Más bien es algo interno de la empresa, interno del director de proyecto, del equipo del proyecto, cuál es su estrategia para poder llevar a cabo el proyecto. Entonces, no necesariamente tiene que ser algo público, también puede ser algo que se maneja internamente. Entonces, es común que las empresas también manejen su propio presupuesto interno, que no necesariamente conoce el cliente, y su cronograma interno, porque yo puedo hacer ajustes al cronograma respecto a lo que le digo al cliente y poder terminar antes, por ejemplo, ¿ya? Para ir manejando esos riesgos. Entonces, mucho de lo que se aprende en la clase de gerencia de la construcción, lo que es Project Management, son herramientas y consejos que se te da a ti para tu propia organización. O sea, no necesariamente compartirlo con el cliente, sino cómo tú haces tu estrategia. Igual que Gustavo Alfaro hace su estrategia y no necesariamente le va a compartir a quien está director técnico de la Argentina ahorita. Han cambiado tanto que ya ni sé quién está. Pero claro, no necesito compartirles estrategia a ellos, sino sería más bien algo interno. Buena pregunta. Sí, muchas gracias por la respuesta. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el peso del conocimiento ingenieril de pregrado ejerciendo como project manager? Ya, ¿le puedo repetir la primera parte? O sea, ¿cuál es el peso, me decías? Ajá, ¿cuál es el peso del conocimiento ingenieril de pregrado ejerciendo Ya, como project manager? ya. Y claro, como te decía, en el tema de project management tienes que manejar la parte técnica y la parte administrativa, la parte de gerencia. Para mí, un buen project manager va a ser un ingeniero o un arquitecto o un técnico que conoce la parte técnica y conoce qué hace cada uno de los miembros de su equipo. Es decir, Gustavo Alfaro tiene que saber qué tiene que ser un arquero, qué tiene que ser un defensa, qué tiene que ser un delantero. Si no sabe, va a estar medio perdido. ¿Ya? Y aparte tiene que poder liderarlos. Los conocimientos van a ser suficientes. La idea es que tú tengas una idea de cómo se maneja la parte técnica, de manera que tú les guíes a tu equipo, que ellos sí manejan con mucha expertise y que lo puedan llevar a cabo. Entonces, ¿cuánto pesa lo que aprendes a nivel de pregrado? La idea de las universidades es darte las bases y los fundamentos para entender cómo funcionan las cosas. Entonces, va a tener
una buena base sólida para manejar la parte técnica. Y la parte de gerenciamiento lo aprendes a través de las clases de gerencia de la construcción, conmigo, con Miguel Andrés o cualquier otro profesor de ingeniería de construcción, y las de esas otras clases en la USFQ de artes liberales, la parte de economía, la parte de emprendimiento, y todas estas otras de las artes liberales que te dan esa visión global del mundo, que te ayudan mucho para el tema de project management. Conozco muchos directores de proyecto o project managers que no son técnicos. Entonces, simplemente por experiencia han ido aprendiendo cosas técnicas, pero como no está bajo sus manos y son muy hábiles en el tema de dirección, sí son buenos directores de proyecto. ¿Ya? Tal vez no sea buen ejemplo, porque a mí sí me hubiera gustado que el Metro de Quito que la dirección haya sido a través de un técnico. Sí hubo una época en la que fue dirigida por un ingeniero, pero al principio fue dirigido por un economista, la parte del medio fue dirigido por un ingeniero y ahorita está siendo dirigida por una abogada. ¿Ya? Ellos son project managers a la final. No son técnicos, pero manejan la parte gerencial y el Metro de Quito se está construyendo. Entonces, de nuevo, a mí sí me hubiera gustado que sea alguien técnico que tiene la parte gerencial y la parte técnica porque puede manejar las dos cosas. Pero como ves, también se dan casos en los cuales no necesariamente hay buenos directores de proyecto que no necesariamente son técnicos. Listo. Y la última pregunta que tengo aquí es, ¿cuál sería la especialización relacionada a la ingeniería civil que pueda tener más aplicaciones útiles en el Ecuador, tomando en consideración las condiciones actuales? Dentro de las especializaciones, o sea, todo proyecto es multidisciplinario. Entonces, en todo proyecto se va a necesitar ingeniero de materiales, todos se van a estar en mayor o menor rango estructural, hidráulico, ambiental y de construcciones. Entonces, no te podría decir que este se necesita más que este otro. Sí sucedió hace unos entre 5 o 10 años, desde el 2008 hasta el 2015, por ejemplo, que había escasez de geotécnicos. ¿Ya? Entonces buscabas un geotécnico y no había, ¿ya? Porque nadie se especializaba en geotecnia. Entonces los que habían eran geólogos que se especializaban en algo de geotecnia y no habían muchos. Y tocaba traer de afuera, traer de Colombia y demás, y se les pagaba un platal, porque habían tan pocos que la demanda era enorme. Pero si es que baja esa demanda, de pronto ya no se necesita tanto. Entonces depende un poco del mercado. Y como te digo, hay de todo se necesita. ¿Ya? Y un poco es según el mercado cuánta demanda hay, por cierto, de especialización, y cuánta oferta también hay. ¿Ya? Porque, por ejemplo, estructura se necesita bastante, pero también hay muchos estructurales. Entonces tienes que destacarte respecto a los estructurales para que seas la predilección de los clientes para que te contraten. Y ahí así en todas las ramas, igual con la hidráulica, la hidrosanitaria, no tiene que ver con ingeniería civil, pero la eléctrica, la mecánica, va a haber de todo, pero no es que te pueda decir, no, tienes que especializarte en este de acá. Listo, Juanse, muchas gracias por todas las respuestas, creo que quedaron muy claras. Y ahora procedo a cederle la palabra a Nico para que cierre toda esta charla. Gracias. Gracias, Santi. Gracias, Santiago. Me llegó una última pregunta. Me preguntan, ¿qué sería más recomendable? ¿Seguir la maestría aquí en Ecuador por el hecho que aprenderías lo necesario para ejercer en el país? ¿O no tiene mucha importancia eso, ya que eso se maneja de manera general, de manera igual afuera del país? Sí, es una buena pregunta. Para posgrado, cualquiera, dentro o fuera del país. Ya tú después de que haces la maestría tienes que revalidarlo en el CENESID. Veamos qué sucede con el CENESID, con el nuevo gobierno, pero imagino que habrá alguna secretaría que lo maneje de la misma manera. Y tienes que ver que en el CENESID esté registrada la universidad en la cual quieres hacer la homologación, para que sea más rápido. Si es que no está registrada o como que catalogada, tienes que hacer unos papeles un poco más largos para poder acreditar la maestría. Entonces la maestría en realidad no importa que sea aquí o que sea afuera. Un poco sí es el tema de la licencia profesional. O sea, la licencia profesional sí necesita tener algún tipo de aval de que has estudiado en el Ecuador.
Y eso me pasó a mí, por ejemplo. Yo estudié en la USFQ y con eso yo tengo el registro en el CENESID de ingeniero civil de del ecuatoriano. Entonces puedo ejercer como ingeniero civil profesional. Si es que te gradúas en el pregrado en el extranjero, cuando regresas de acá no te validan, sino que tienes que buscar cómo validarle. Antiguamente era así, alguna universidad tenía que validarte el título extranjero. Entiendo que ahora el CENESID ya tú puedes hacerle validar a tu título extranjero de pregrado acá. Pero si estás estudiando el pregrado aquí en ingeniería civil, como te digo, ya estás listo. Ya, más bien el problema sería si es que quieres ejercer como ingeniero civil en otro país. Ya, si es que quieres ejercer en Estados Unidos, vas a tener que estudiar una maestría en Estados Unidos, por ejemplo, tomar el Fundamentals of Engineering y pasarte 4 años bajo la supervisión de un ingeniero profesional para poder sacar la licencia profesional allá. Entonces, no es que como ingeniero civil aquí en Ecuador puedes ir a ejercer allá, no vas a poder. Pero, por ejemplo, regionalmente sí creo que puedes validar. En Colombia, en Perú, en Chile. Cuando vienen ingenieros de otros países, también sí hay la ley del ejercicio profesional de la ingeniería civil en el Ecuador, y ahí te dice cómo, cuando sacas un título de otro país, cómo puedes validarlo aquí y por cuánto tiempo puedes tú ejercer, o sea, esa persona extranjera o que se graduó en otro país, cómo puede ejercer la ingeniería civil dentro del Ecuador. ¿Ya? Pero resumiendo la pregunta, que si fue la maestría, no importa. Dices que puede estudiar eh, lo que tú necesites, puede ser aquí en Ecuador como puede ser en el extranjero también. Listo, JJ. Entonces, no sé si tienes tú alguna pregunta en tu bandeja de entrada ahorita del Zoom, o si es que ya con estas preguntas ya terminaríamos la charla. No tengo ninguna pregunta, más bien agradecerles a todos, veo a algunos de los estudiantes, gracias por venir, estudiantes actuales también. Así que nada, de mi parte agradecerles nuevamente a la ACI Student Chapter y qué chévere que haya estos espacios de diálogos para poder orientarles hacia dónde quieren especializarse más adelante. Chévere, muchas gracias. Gracias por esos aplausos ahí. Igualmente, Juanjo, muchas gracias y gracias a todos por unirse. Estén pendientes que mañana a las 6 vamos a conversar un poco acerca de contratación pública desde el punto de vista de un profesional que trabaja en la Contraloría. Así que estén atentos, les llegará el link de Zoom igual a los correos y nos estamos viendo mañana. Cuídense a todos y un abrazo. Gracias, JJ. Gracias a todos. Chao.